primer contacto con la lengua de señas fue a través de una profesora que yo tenía en aquel momento en la maestría, y ella me llevó a un grupo de sordos que trabajaba en Mérida en una guardería con niños, con bebés sordos. Para mí aquella cuestión fue absolutamente chocante y fascinante al mismo tiempo, porque pues, como todos creemos que el alfabeto manual se utiliza para ir escribiendo en el aire, por así decirlo, las palabras del español, y de pronto me encuentro con que era una comunidad lingüística que tenía palabras, que tenía una gramática, que tenía una pragmática diferente a la mía, y sobre todo que aquella lengua no estaba descrita. A finales del siglo XX te consigues con una lengua que nadie ha descrito, una lengua que ni siquiera tiene nombre. Y a partir de ese momento decidí dedicarme a la lengua de señas y empecé a estudiar como loco cuánta literatura nos caía en las manos, que no era mucha en ese momento. Cuando uno empieza a estudiar la lengua de señas, cuando empieza uno a enterarse que la lengua de señas es una lengua, lo primero que le salta a uno cuando uno pregunta ¿qué leo? Es léete Stocky. Stocky fue el primer intelectual en la vida en el siglo XX que dijo con apellido y con nombre: la lengua de señas es una lengua, y lo demostró. Stocky era un profesor de la Universidad de Gallaudet, profesor de inglés. Es como decir la meca de la sordera y de los estudios sordos. Cuando él llegó a Gallaudet, la lengua de señas no estaba reconocida como una lengua. Sin embargo, Stocky, que era un tipo intelectualmente muy interesado, muy preocupado, muy inquieto, se dio cuenta de que los sordos se estaban comunicando y se reían con su argot, con su jerga. Parecían echarse chistes, parecían enamorarse se seducían con aquella lengua. Y él se puso a estudiar, se metió a la biblioteca de la Universidad de Gallaudet y estuvo años estudiando. ¿Cómo demuestro que esto es una lengua? Y un día salió y dijo: aquí tengo el libro, aquí tengo la demostración de que es una lengua. Y dijo lo siguiente: la lengua de señas de los sordos de Estados Unidos es una lengua. ¿Cómo demuestro que es una lengua? Porque tiene un nivel de unidades mínimas sin significado. Esas unidades mínimas son la mano, son el movimiento que la mano hace y son los lugares en los que la mano se ubica en el espacio. Yo dije ahora en lengua de señas alemana, o un remedio de lengua de señas alemana, porque no moví los labios, y en lengua de señas alemana hay que moverlos. Yo expliqué de qué voy a hablar de Bebian. Bebian, esta es la seña, el nombre en señas de Bebian. Bebian era un personaje francés que era un maestro de niños sordos. Fue el hijo mayor de un comerciante de Toulouse, muy rico, que se había ido de Toulouse a Guadalupe, a la isla de Guadalupe en el Caribe, y se había asentado en la isla como comerciante. Bebian, cuando cumplió los 9, 10 años, fue enviado por la familia a París a que hiciera su bachillerato en París. En París estaba el padrino de Bebian, Rochambeau Sicard. ¿Quién era Sicard? Sicard en ese momento era el director de la Escuela de Sordos de París, fundada años antes, 1772, en París por un benefactor, por un filántropo llamado Charles Michel de Lépée, un cura, el abad de Lépée. Y la gran novedad de la escuela de Lépée, aparte de que era una escuela pública, era que de Lépée llegó a la conclusión de que los sordos eran educables a partir del uso de señas. Es decir, que no se les iba a hablar para enseñarlos, sino que se les iba a hacer señas. Je m'appelle Charles Michel de Lépée. Mais dites-moi, monsieur l'abbé, souffrent-ils de leur disgrâce? Qu'a-t-il répondu? Monsieur, cela est impossible à traduire dans notre langue. C'est un geste d'esprit.
Este es el ambiente en el cual llega el niño Bebian a París. Él se hospeda en las cercanías de la escuela y estudia en el Liceo Carlomagno. El niño, durante los años en que estuvo haciendo el bachillerato, iba y visitaba a su padrino a la escuela y conoció a los sordos. Era un muchacho muy joven y sus relaciones en la escuela no se limitaban a quedarse con el padrino en la oficina del padrino, sino que se la pasaba con los niños sordos de la escuela, los que tenían su misma edad. Y Bebian aprendió la lengua de señas muy bien, al punto de que los colegas sordos de él de esa época dicen que para ellos es el primer oyente de la historia que ellos conocen que era realmente bilingüe, es decir, que pasaba por sordo. Cuando Bebian termina el bachillerato, el padrino se da cuenta de que Bebian es la persona que ellos necesitan para poder comunicarse entre el directorio, el grupo de poder de la escuela y el resto de sordos y de maestros sordos. Era una persona clave, sobre todo es una persona clave, lo pensaron en esos términos, para mantener la disciplina de la escuela. Bebian recibe ese trabajo en la escuela y se pone a trabajar de una vez en cuestiones teóricas, pedagógicas. En 1817, él publica un libro en el cual él habla sobre el lenguaje natural de los sordos y la educación de los sordos. Hay dos cosas allí que Bebian dice y es que Bebian escribe en ese trabajo, que por adelantadas no se le va a dar la importancia que tienen, incluso no se les ha reconocido todavía. Esas dos cosas son las siguientes. Por una parte, Bebian se da cuenta de que la comunicación entre los maestros y los niños sordos, a pesar de que aparentemente eran señas, no era más que a través de una especie de codificación mal hecha de la gramática francesa con las manos. Los niños sordos no tenían acceso a aquel código. Repetían, sencillamente, pero ya era evidente que no estaban comprendiendo. Los sordos piensan en términos de una gramática visual. La lengua hablada es lineal. La lengua de señas, en cambio, tiene la posibilidad de explotar espacialmente dimensiones que son inéditas, son impensables para una lengua hablada. Yo digo en español, yo fui en mi carro de Mérida a Caracas. Si yo codifico esa información con las manos, que era lo que hacía Sicard y lo que hacía Lepé y lo que hacían todos estos maestros de la Escuela de Sordos de París, entonces ellos dirían algo como esto: yo voy esto es un deletreo de la letra de la preposición en, mi carro de Mérida, esta es la seña de Mérida, a, preposición a, Caracas. Para los sordos eso es absolutamente complejo de entender. Ellos dirían en principio, yo o mío, carro. Ese carro está aquí. Luego dirían Mérida, la ciudad de Mérida, te la explican, te miran a los ojos y luego la ubican en el espacio. Mérida, este punto, a partir de ahora este punto es Mérida. Caracas está aquí. Es decir, tenemos ya ahora dos puntos, el punto A, que significa Mérida, y el punto B, que significa Caracas. Ya también te expliqué que yo tengo un carro, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa de seguido? Que el carro está aquí, quiere decir está en Mérida, porque este punto se llama Mérida, se mueve hasta este punto, es decir, ahora el carro está en Caracas. Y entonces también puedo decir, ahora me regresé de Caracas para Mérida, sencillamente, ¿cómo hago? Incluso puedo estar, este es Caracas y este es Mérida, yo puedo ir y no llegar a Mérida, sino que me quedo a mitad del camino y explicar que aquí me paré y en un restaurante comí algo y luego me vuelvo a montar en el carro y sigo para Mérida. Es una información según la cual todo lo que ocurre en el espacio se representa igual que si fuera un pequeño escenario, un pequeño teatro, un escenario teatral en el cual yo ubico los personajes y luego interactúo con ellos. No hace falta decir de Mérida a Caracas porque sencillamente el movimiento nos aclara que voy del punto A al punto B. Entonces Bebian se da cuenta de que para poder enseñar a los niños sordos hay que codificar la información de la clase en la lengua de los sordos, no en la lengua de los
maestros oyentes. Es decir, el planteamiento de Bevian era una escuela bilingüe para sordos. Es decir, vamos a reconocer la lengua de señas como una lengua. En 1825 Bevian publica la mimografía. Mimografía o escritura o un sistema de escritura para sordos. La idea de Bevian es, si los sordos pueden escribir las señas de alguna manera rápida, ellos pueden reconstruir, pueden tomar apuntes en clase en lengua de señas. Y este sistema de escritura de las señas posibilitaría también el hacer un diccionario. De manera que todas las señas que se estaban permanentemente creando en el aula pudieran ser recuperadas para que no tuvieran todos los maestros una y otra vez que inventar y reinventar las mismas señas. Bevian dice ahí una cosa muy sencilla. Dice, toda seña, a pesar de la aparente complejidad que tiene, se puede reducir a cuatro componentes básicos. La mano, el movimiento que la mano hace, el lugar en el que la mano se mueve y lo que hace la cara, la fisonomía, qué hace la cara, qué hace la expresión. Entonces Bevian le puso etiquetas a los lugares del espacio, del cuerpo donde toca, le puso etiquetas a las formas de movimiento, le puso etiquetas a la mano, le puso etiquetas a las expresiones básicas de alegría, de rabia, etc. Y hizo una lista, en el caso de Bevian era una lista de casi 102 símbolos diferentes, al explicar de manera concreta que una lengua de señas se puede reducir a 4 componentes básicos, formales, que no tienen significado, y hacer una lista de cuáles son los componentes, cuáles son las formas que cada uno de estos 4 componentes básicos puede cobrar. Esto es, en palabras muy sencillas, el principio de la doble articulación del lenguaje, que Bevian identifica intuitivamente, porque ese principio se formula apenas 100 años más tarde en la lingüística estructural. Esto que hizo famoso Stocky le permitió a él, en principio, no en el mismo año, sino en 1965, publicar un diccionario en el cual las señas no aparecían ilustradas, sino que aparecían escritas con aquel sistema. Bevian propuso una serie limitada, finita, de formas diferentes de la mano, de formas diferentes de movimiento, etc. Y a partir de esa lista propuso una manera de escribir las señas. Esto se parece de manera asombrosa a lo que propone Stocky 135 años más tarde. Stocky dice, excluye el elemento fisonómico, el elemento expresivo, que es una cosa que le criticaron siempre todos los demás usuarios de su sistema, y dice algo que se parece muchísimo a lo de Bevian. Y una cosa todavía más asombrosa es que en la lista de símbolos que utiliza Stocky aparecen algunos que se parecen mucho a los que utilizó Bevian. Bevian, en su momento, no separó la forma de la mano de un componente que se llama la orientación, que es cómo la mano está en el espacio. Es decir, para Bevian esta forma de la mano era diferente de esta forma de la mano, porque para Bevian se combinaba no solamente la postura de los dedos, sino también hacia dónde estaba la palma, por ejemplo. Los lingüistas posteriores separaron el elemento forma de la mano del elemento orientación, que quiere decir cómo está la mano ubicada en el espacio. Es decir, esta seña que estoy presentando aquí y esta tienen la misma orientación, pero tienen formas de la mano diferentes. Yo me pongo entonces a buscar qué sabía Stocky de Bevian, y me doy cuenta de que en su libro de 1960 Stocky habla de Bevian con una relativa indiferencia. Él dice, Bevian es un personaje que escribió cosas muy interesantes en su momento, pero yo no lo pude utilizar mucho para mi trabajo, porque él era una persona demasiado interesada en lo pedagógico y lo lingüístico para él no era de relevancia. Y la lengua de señas francesa, en el momento en el que Bevian procuró describirla, era una lengua muy inestable, y Bevian no tenía formas estables de las señas para representar. Esta declaración, en su libro de 1960, lo que está diciendo es que Stocky conocía el libro de Bevian.
Stocky además era profesor de francés, graduado en francés. Y el libro de Bevian estaba en la biblioteca de la Universidad de Galo desde el siglo XVIII porque un millonario gringo había comprado la biblioteca de un millonario inglés y se la había llevado, la había donado a la Universidad de Gallaudet. Es decir, los libros estaban allí. Bevian fue realmente el primero que propuso lo que hizo famoso a Stocky. En esos términos, el padre de la lingüística de las lenguas de señas no es Stocky, sino Bevian. Independientemente de que la reformulación que hace Stocky del modelo de Bevian es absolutamente inteligente y muy buena. Cuando Sicard muere, en el año 1822, Bevian sale botado de la escuela. La excusa que da la historia es que él denuncia ante una visita de una duquesa muy importante, que era una señora de la nobleza parisina de gran rango. Ella pregunta, después de estar visitando mucho rato la escuela, que dónde están los niños. Que ella muy bien, que ella acaba de ver toda la escuela, la biblioteca, las aulas, pero que ella no ha visto un solo niño, que dónde están los niños. Y mientras todos tosen y tratan de decir cualquier cosa, Bevian le dice: señora, ellos no la vienen a ver porque es que no tienen ropa, andan descalzos. El presupuesto de la escuela no alcanza para pagarles a los niños. Lo cierto es que Bevian salió de la escuela de sordos, botado, y estuvo algunos años en una escuelita privada que fundó en el barrio de Montparnasse. Después que fracasó su proyecto de escuela en París, él consiguió irse a la ciudad de Rouen, y allá fundó una escuela de sordos. Estuvo algunos años en Rouen, creo que 2 o 3, no sé exactamente cuántos años estuvo allá. Y en el año 1834, Bevian tiene que irse a Guadalupe por razones familiares, por razones económicas. Él, sin embargo, fundó una escuela para los niños de los esclavos, de los exesclavos. Es la primera escuela pública para niños negros en Guadalupe. Bevian muere a los 5 años de haber regresado a su isla en 1839. No llegó a cumplir 50 años. Y desaparece de la historia.